Antes les invitamos a conocer un fenómeno social que perdura a lo largo de los tiempos. Sí, porque en pleno siglo XXI las noticias sobre personas que se han convertido a una religión ocupan los titulares de los periódicos. Al menos 50.000 españoles nativos se han convertido al Islam en los últimos años, pero no es la única religión que gana adeptos. Es un fenómeno que se produce en todas las confesiones religiosas y en diferentes lugares del mundo. Por eso hoy nos preguntamos qué mueve a los individuos a profesar una religión y qué factores influyen para que se cambie de creencias e incluso de modo de vida. Pues bien, para ello contamos con nuestros siguientes invitados. Les presento a Riay Tatari, es secretario general de la Comisión Islámica de España, presidente de la UCIDE, Unión de Comunidades Islámicas de España, e imán de la Mezquita Central de Madrid. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Saludamos también a Jaume Flaqué, es profesor en la Facultad de Teología de Cataluña, jesuita y responsable del área teológica de Cristianismo y Justicia. Bienvenido. Hola. Y por último saludamos a Alberto Guaita, es presidente de la Asociación para la Defensa de la Libertad Religiosa y pastor de la Iglesia Adventista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar nos gustaría saber realmente qué mueve a una persona o a las personas a seguir cualquier religión. Yo creo que es la convicción personal y el afecto hacia una fe determinada. Entonces se siente más coherente con esta fe y al mismo tiempo logra todo lo que quiere de necesidades, tanto intelectuales como espirituales, en su religión. Bien, la religión existe desde que existe el hombre, desde el principio de todo. Lo que ofrece la religión es una respuesta al sentido de la vida. El hombre, desde que es hombre, busca saber de dónde viene, a dónde va, por qué está en este mundo, qué sentido tiene esta vida, y la religión es una oferta de valores y una oferta de sentido. Todo eso es absolutamente cierto, aunque podríamos añadir que en la práctica la mayor parte de las veces quien tiene una etiqueta religiosa la tiene porque la ha heredado de sus padres o del contexto cultural en el que vive. Eso significa que con el paso del tiempo a veces eso pierde mucho significado y a lo mejor hay que recuperarlo. Algunos piensan en recuperarlo y lo consiguen, y otros pues abandonan o incluso rechazan la fe o la religión de sus padres. Pero claro, ¿se tiene que dar algún condicionante, alguna condición especial para que se despierte ese sentimiento religioso? Yo creo que respecto a la fe musulmana es una fe participativa, es decir, no, el musulmán no es expectante, está mirando, sino él participa, él lee el Corán, él reza, cumple el culto, la moral suya la tiene en sus actitudes. No puede ser que en la mezquita es una cosa y fuera de la mezquita es otra. Por lo tanto, yo creo que esto despierta, especialmente en la juventud, esta consideración religiosa vigente, es participativa. Yo creo que el sentimiento religioso tiene bastante que ver con el sentimiento estético, ¿eh? O sea, una manera de ver el mundo, de la belleza del mundo, que hace que el creyente trasciende este mundo para ver un Dios que habita, que anima la creación y anima también a las personas. Es una manera de ver. Pero no hay un condicionamiento especial, concreto, para que se produzca ese sentimiento. Que yo creo que depende de cada caso personal, depende de cada uno. Porque finalmente las religiones, todas las religiones tienen sus dogmas, su cuerpo de doctrinas, pero a la hora de la aplicación práctica depende mucho de las circunstancias a las que nos lleva la vida a cada uno, ¿no? Y podemos examinar casos particulares. Hablar de una forma colectiva, pues los católicos hacen, creen, o de esta manera, o los musulmanes o los adventistas, pues sería una manera falsa de verlo. Sería una manera falsa. ¿Podría contarnos el caso de sus padres, sin ir más lejos? Bueno, trataré de ser muy breve porque es un caso, no sé si hay muchos exactamente iguales, parecidos probablemente en España a principios de los años 50, así que yo era muy pequeño, me acabo de jubilar ahora. Mi madre había sido de Acción Católica y de la Falange durante muchos años, hija de un juez de derechas, y mi padre era
comunista, ateo, casi medio anarquista, como su padre, aquí en Barcelona. Se conocieron en Barcelona, se casaron en Barcelona y acordaron que no hablarían en casa de religión y que los hijos, pues, como se dice muchas veces, ya decidirán cuando sean mayores. Pero un día lo invitó alguien a una iglesia adventista aquí en Barcelona, en el año 51, 52. Y fue y hablaban, pues, sobre el estado de los muertos y el infierno y esas cosas. Y evidentemente a partir del texto bíblico, en la iglesia adventista, pues entendemos lo que entiende el texto, que no hay tal un lugar de sufrimientos eternos, etcétera. Y mi padre, cuando llegó a casa, se lo contó a mi madre, y mi madre dice, pues eso me gusta. Así que a la semana siguiente la acompañó y se introdujeron los dos a estudiar el Evangelio según las Escrituras, y como un año después se bautizaron en la iglesia adventista y han sido toda su vida hasta ahora. Y mi padre, pues, todavía vive, tiene 93 años, sigue siendo... Fíjense que la conversión es un fenómeno que se ha producido en todos los tiempos, entonces. Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que hay religiones que son más proselitistas que otras, o al menos que hacen una propuesta concreta de conversión a ciudadanos de otras religiones o ciudadanos que no tienen ninguna religión, y otras religiones, por ejemplo el judaísmo, que normalmente, o al menos en principio, no anima las conversiones hacia su religión. Pero tanto el cristianismo... ¿Algún motivo por el cual no anima a esa conversión? Bueno, porque el judaísmo se entiende a sí mismo sobre todo como pueblo. Entonces uno nace dentro de un pueblo. Sí que los movimientos más reformistas dentro del judaísmo sí que aceptan las conversiones, y tenemos conversos aquí en España al judaísmo, pero hay otros grupos judíos que más bien son reacios. Pues misiones en el Islam no lo hay, pero sí cada persona musulmana invita a los demás, por el ejemplo, por la participación en los actos, por ejemplo, y esto es lo que vemos, por ejemplo, últimamente. La globalización y el ambiente de libertad es conocer al Islam de cerca y verlo en la colectividad musulmana. Esto es lo que está invitando a mucha gente a abrazar el Islam, porque responde, puede ser intelectualmente, puede ser hasta incluso afectiva, o puede ser mística. Alguna conversión que adapta a una persona y es coherente con su ser como persona. Esto es lo que estamos viendo ahora en todo el mundo, la aceptación del Islam, tanto en Europa como en América, pero en el otro mundo siempre ha sido abierta la conversión. Claro, podemos decir que esa globalización está favoreciendo esa conversión religiosa, entonces. Yo creo que la cantidad de información que tenemos ahora, de los medios de los que disponemos ahora, hace más factible que en otros tiempos que tengamos acceso a información de todo tipo, de todas las denominaciones religiosas. Ahora bien, cuando te introduces en Internet, por ejemplo, y empiezas a preguntar por tal religión o tal otra, descubres tantos argumentos a favor y tantos argumentos en contra, que no creo que eso sea definitivo, sino el conocer a personas, y me parece perfecto lo que decías, Riay, el ejemplo de las vidas personales es lo que invita más a alguien. Dice, si tú eres feliz con tu religión, con tu fe, ¿cómo lo haces? ¿Por qué estás en un entierro y no estás, pues, triste, dolorido hasta el extremo de la desesperación, sino que tienes una esperanza porque crees en la resurrección? ¿Crees en un Dios de amor que te va a devolver a la vida y que vas a volver a ver a tus seres queridos? ¿Crees en la segunda venida de Jesús, en la que creemos todos los cristianos? Incluso el Corán habla del regreso de Jesús de alguna manera, para hacer que todas las cosas en este mundo vuelvan a ser como tuvieron que ser siempre, sin dolor, sufrimiento, ni muerte, ni pecado, ¿no? Además del testimonio personal, que yo creo que es esencial, el testimonio de gente creyente que son felices, que viven plenamente pues su vida, y además son bondadosos con la gente. Eso evidentemente es atractivo para gente no creyente, pero hay muchas conversiones que tienen que ver también con una experiencia personal del que se convierte, muy a menudo traumática o difícil, de algún tipo de fracaso en su vida. Puede ser un fracaso laboral, un fracaso amoroso,
puede ser la muerte de un ser querido, que les hace replantearse el sentido de su vida. O sea, son experiencias límite y que hacen que el sentido de la comunidad en la cual ellos han estado viviendo, ese sentido, digamos, ya no les da sentido a su propia vida. Entonces, el que no era creyente o el que estaba en un entorno ateo pasa a ser creyente, quizá se hace musulmán, quizá se hace cristiano, quizá el musulmán se hace cristiano, quizá el cristiano se hace musulmán, porque también, digamos, una persona que vive una experiencia traumática o límite dentro del cristianismo igual pasa a otra religión o pierde la suya y así sucesivamente. Yo quería dar un ejemplo, por ejemplo, como un valor que entre los musulmanes, especialmente la misericordia. La misericordia está planteada siempre en la actitud personal y colectiva de las personas musulmanas. La sensación, esto transmite a los demás. No se trata de hablarlo, no es teoría, sino es una práctica, un sentimiento, y se puede trasladar inmediatamente a otra persona. Esta persona lo percibe y le deja un efecto bastante importante y le empuja a buscar los datos, los conocimientos sobre la religión. ¿Por qué se comporta este señor o esta señora con esta señora mayor, anciana? Sin embargo, la trata con un cariño como si fuese una niña pequeña. Entonces, todo esto está planteando el trasfondo religioso de las personas en las demás personas. Y esto es lo que estamos viendo ahora, y yo tengo sin fin de testimonios de estas historias. Pero claro, se puede decir que el Islam es la religión que está ganando más adeptos en los últimos años. Es precisamente por dos razones fundamentales. El Islam tiene el legado profético entero, desde Adán hasta el último de los profetas. El musulmán cree en Jesús, cree en Moisés, en todos los profetas. Ahora el cristiano muchas veces, por ejemplo, te dice: mira, tú no pierdes a Jesús, sino ganas a Muhammad. Ganas más, es decir, y además matizas y la vida para nosotros, por ejemplo, cuando queremos invocar a una virtud determinada, a un valor determinado, por ejemplo, la paciencia, acudimos al Santo Job. Por ejemplo, la palabra, mantener la palabra, al profeta Ismael, al amor a Jesús, a la valentía a Moisés, por ejemplo. Todo esto es el legado y se manifiesta a través de los atributos de Dios y también los ejemplos y como un legado humano de toda la humanidad, no del Islam nada más, porque la religión es única, es con mayúscula. Y son ediciones de los profetas desde Adán hasta el último de los profetas, Muhammad. Claro, y entonces, ¿qué está pasando con los jóvenes europeos que están siendo captados por ese integrismo yihadista? Bueno, la cuestión del integrismo evidentemente es otro fenómeno, es simplemente una mínima parte de la gente que se convierte, en fin, al Islam, entre comillas, porque ese integrismo que vemos en Europa no lo podemos llamar islámico. Hay una estadística muy reciente, la semana pasada, en Holanda, que decía que el 60% de los que se alistan al Estado Islámico proveniente del país tienen problemas psicológicos. Muchos de estos que se convierten al integrismo, de hecho, son gente, muchos de ellos desestructuradas personalmente, muchos han pasado por la droga, por el alcohol, por la cárcel. Algunos eran musulmanes, otros no, otros tenían un problema psicológico grave, ellos, o quizá tenían algún tipo de neurotismo, siendo de familias de todo nivel social, pueden ser alto, medio o bajo. Y lo que tiene el integrismo es una oferta de sentido cerrada, totalizante, que es lo que hace que esta persona que se sentía desestructurada se responde positivamente pues a esta llamada del integrismo. Señor Tatarín. Sí, porque le da seguridad, que es lo que está buscando. Esto es un problema que ha sufrido tanto la religión musulmana como todas las religiones en todo el mundo. No se puede identificar al Islam con este fenómeno. El Islam es, como su nombre indica, es la paz. El nombre Islam en árabe quiere decir paz. Todos los valores que tenemos con atributos a Dios y se manifiestan a través de las personas.
como el ejemplo que di hace poco. Cualquier atrocidad en contra de la vida de los humanos, desde luego, está en contra totalmente del trasfondo y del espíritu del Islam. Desde la perspectiva cristiana del Evangelio, independientemente que se sea católico, protestante, adventista, tenemos principios tan fundamentales que nos demuestran que hay mucha gente que ignora la religión, ignora su propia religión. Y la formación religiosa, el conocimiento religioso en nuestra sociedad española hoy es muy deficitario. Y se olvidan de que los principios de Jesús y del resumen de la ley y de los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, o no juzguéis para que no seáis juzgados, o no hagáis acepción de personas, solamente con que esos principios de Cristo los mantuviéramos, hay un montón de problemas interreligiosos, interconfesionales, tanto si eres mayoría como si eres minoría, que desaparecerían. Lo triste es que en la vida de todos los días, y lo comentábamos hace un rato, el gran Dios y la gran religión de nuestro mundo no es el Islam, con permiso de Riay Tatari, ni es la Iglesia Católica, ni es el protestantismo, es el dinero. Este es el que manda y el que deforma y degenera absolutamente todo, incluida la religión. Y muchas veces dices, bueno, ¿y este individuo por qué pertenece a tal iglesia? Porque tiene algo que sacar de ahí. Y de vez en cuando nos presentan noticias de, qué sé yo, no voy a dar nombres, de teleevangelistas norteamericanos, con su show de una manera increíble, que no hacen más que sacar dinero y además prometer la prosperidad económica a la gente que colabore con ellos. Y dice, bueno, pero ¿esto qué tiene de evangelio esto? ¿De dónde ha salido? Es el Dios más adorado. Es el Dios más adorado, sin duda alguna. Y vivimos en el error de que creemos que es compatible con el cristianismo, con el Islam, con una fe religiosa. No. Bueno, pero ¿y hay diferencias entre hombres y mujeres cuando se analiza el fenómeno de la conversión, señor Tatari? Pues para nosotros no, aunque últimamente hay más conversiones de mujeres que hombres, aquí en España, y lo tenemos bien presente. Y puede ser también por matrimonios, puede ser por muchas razones que estamos viendo. No hay una etiqueta determinada, a decir la verdad. Hay intelectuales de alto nivel, sin embargo, abrazan el Islam por conocimiento de causa, de detalles. Hay personas muy sencillas, sin embargo, le atrae la vida de los musulmanes, entonces se convierte al Islam. Las mujeres, a pesar de que lo que se echa encima sobre la mujer musulmana, pero ellos están viendo que la realidad no es así. Profesor Ferrer. Bueno, yo en el catolicismo desconozco las estadísticas. Yo acompaño a jóvenes universitarios y posuniversitarios que descubren el cristianismo, y también algunos de ellos provienen de familias anticlericales bien profundas, y tanto hay chicos como chicas, de hecho. No sé si hay más de mujeres que de hombres, la verdad, eso lo desconozco, pero yo acompaño tanto unos como otros en el mismo número. Bueno, ¿se puede manipular la voluntad de las personas en nombre de la religión, ya para concluir? Bueno, se puede manipular con la publicidad, con los medios de comunicación, con las ofertas y las promesas de los políticos, aunque sabemos que no las van a cumplir después, pero las iglesias también hemos estado prometiendo siempre muchas cosas. Unas veces se han cumplido y otras no. Y el único que no falla, esta es la realidad, el único que no falla es Dios. Fallamos los seres humanos y fallamos a veces los que nos tenemos por representantes de Dios en la tierra, de alguna forma. Así que tenemos que hacer una revisión todos. Pues todos lo haremos. Muchísimas gracias a los tres por la visita. Mucha suerte. Muchas gracias. Bien,